¿Qué diferencia hay entre un químico y un ingeniero químico? Pues básicamente el químico se centra más en las reacciones a nivel laboratorio, a nivel molecular. El ingeniero químico lo que se ocupa es de esa reacción que se ha diseñado a nivel laboratorio, trasladarlo a nivel industrial para que sea viable económicamente, sobre todo. En la carrera, ¿crees que realmente te prepara para trabajar como ingeniero químico? Bueno, a ver, más o menos. ¿En qué momento se ven asignaturas de ingeniería química como tal? Cuando ya nos metemos de lleno en el asunto de lo que sería la ingeniería química real, yo te diría que es a partir de tercero de carrera. Me gustaría saber cuánta química hay en la carrera de ingeniería química. Hombre, pues ahí aún hay asignaturas, pero no es todo. En cuanto a prácticas ¿hay muchas prácticas de laboratorio? Hombre, sí que hay bastante. ¿Vosotros creéis que sería una buena opción al terminar la carrera hacer o el máster de ingeniería química o el máster de ingeniería industrial para firmar todo tipo de proyectos? Pues en este caso tú tienes que tener claro lo que quieres hacer en el futuro. Puede ser interesante para una persona que tenga interés en el diseño de nuevas plantas industriales, diseño de, por ejemplo, edificación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué carrera la mía? Hoy estamos con Irene y con Mario en un capítulo que yo tenía muchísimas ganas porque ambos son ingenieros químicos y nos van a contar toda su experiencia en la carrera y su experiencia después laboralmente. Chicos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias Muchas por gracias. invitarnos, Jorge. Mario, voy a empezar contigo. ¿Quién eres y por qué eres ingeniero químico? Bueno, pues mi nombre es Mario, como ya has comentado antes. Yo soy ingeniero químico, graduado en ingeniería química, y mi inicio en este proceso universitario, pues bueno, nace un poco desde bachillerato, ¿no? Donde yo me decanto por la parte del bachillerato científico, ya que tenía más interés en esta rama de los estudios, no estaba tan interesado en la otra parte como podría ser las humanidades, y decido optar por diferentes carreras más bien científicas o técnicas dentro de la Universidad de Zaragoza. En un inicio yo tenía como prioridad optar a la carrera de física. Lo que pasa es que el año en el que yo entro a la universidad la nota de corte sube, a mí no me da para entrar y tengo que barajar diferentes opciones. Entre ellas estaba tanto química como ingeniería química. Y tuve ahí esa duda inicial, ¿no? De qué hacer, no entendía muy bien cuál era la diferencia entre una y otra y bueno, al final, tras hablar con otras personas que conocía que ya habían entrado a la carrera de ingeniería química, me decanté por ingeniería química, porque vi que era algo que se adaptaba mejor a mi persona, a mi personalidad o a mis gustos que luego iba a desarrollar en el mundo profesional. Vale, o sea, en tus primeras opciones, esto que marcas cuando entras en la universidad, estaba física lo primero Correcto. y luego tenías... Antes de seguir con el podcast, quiero que veas este dato que es brutal. Más del 96% de las personas que están viendo este vídeo, como tú, ni siquiera están suscritos. Así que yo te pido el favor de que le des clic, que a ti no te cuesta nada. A mí me haces un gran favor porque puedes ayudarnos a crecer este podcast, a tener a más invitados cada vez y poder seguir haciendo este tipo de entrevistas que seguro que te encantan. Así que dale, suscríbete, dale estrellas, me gustas, todo lo que haga falta y gracias por seguir. Luego el orden era ingeniería química y química, porque yo al final veía que ingeniería química era una mezcla más entre física y química que luego podía adaptarse bien a mí. No buscaba tanto el mundo del laboratorio, que podría parecer que es la parte más química, sino buscar un poco una amplitud de conocimientos, ver diferentes sectores, con lo cual vi que la ingeniería química se adaptaba un poco más a eso. Vale, en tu caso, Irene, ¿siempre has tenido claro que querías estudiar ingeniería química? No, para nada. O sea, lo decidí cuando tuve que hacer la matrícula para la universidad, esa misma semana. Y me pasó un poco parecido a Mario, no tenía muy claro si química, ingeniería química, porque en bachiller tuve una profesora que hizo que me gustase mucho la química y entonces como que me daba un poco de pena dejar de dar química en la carrera, porque yo estuve a punto de meterme a matemáticas. Entonces dije, bueno, pues algo intermedio, ingeniería química, o sea, hay un poco de matemáticas, un poco de química, pues un poco lo mismo que te pasa a ti con la física. Y me decanté por ingeniería química, también tras hablar con conocidos y gente de otras, pues de química, como una amiga de mi madre, o de matemáticas, mi madre es matemática, por ejemplo. Entonces, Vale. Al final me decidí por eso. Yo tengo que decir que es un capítulo que me hace especial ilusión, una entrevista con vosotros, porque al final, pues nos conocemos de la carrera, me hace ilusión entrevistaros
Y bueno, un poco lo que comentáis creo que es lo mismo que me pasó a mí. Me gustaría saber vuestros gustos, en tu caso, Irene. ¿Tú qué gustos tenías en bachiller que decías, bueno, pues me voy a decantar más por esta rama? O no sé, ¿qué cosas te interesaban a ti? Pues siempre me han gustado las matemáticas, como ya te he dicho antes. O sea, estuve a punto de meterme a esa carrera, pero también la nota subió bastante. Era dudoso que pudiera entrar, pero bueno. Y luego siempre me ha gustado también la biología y las matemáticas. O sea, perdón, la biología y la química. Vale. Pero bueno, no me veía yo en el sector sanitario del todo. O sea, me gustaba la biología, pero un poco más a nivel conocimiento, no a nivel... No me veía ejerciendo de nada relacionado. Entonces, pues eso, la rama científica siempre me ha gustado, pero más tirando a la rama de los números. Vale, en tu caso, Mario, que no tenías tan claro y querías más la parte de física, ¿había algún tipo de asignatura o algo que te llamaba más la atención aparte de física? Dentro del instituto al final era tanto la parte de física como la parte de química. Las matemáticas no me disgustaban, pero era sobre todo el ver un poco las ciencias aplicadas a algo. Vale. Con la física lo veías más porque realmente los problemas eran un poco más aplicados a situaciones cotidianas, el típico tiro parabólico y cosas de este estilo, pues al final tú ves reflejado que puedes aplicar un conocimiento técnico a algo que sucede en la vida real. No tanto como en las matemáticas, que al final son números, pero son un poco más abstractos en ese sentido. Entonces, el ver que algo real se podía traer al papel me gustaba, me llamaba la atención. Vale. ¿Qué asignaturas creéis que os han servido más de las que visteis en bachillerato para la carrera? Te diría que, bueno, química, por supuesto. Matemáticas, física, porque además al principio, en el primer año de carrera, se da mucho pues, mates, física, química. Son asignaturas muy generales y muy más parecidas a lo que se da en bachiller. Vale. Entonces yo diría que sí, matemáticas, física y química. Bueno, y dibujo técnico. Dibujo técnico, sí. Perdón, se me había olvidado. Dibujo técnico dura, ¿eh? Tú y yo la sufrimos. La sufrimos. En mi caso no es una asignatura que yo cursé dentro del plan de bachillerato porque yo me decanté por la biología en vez de por el dibujo técnico. Y luego es verdad que cuando das el salto a la universidad dentro de una ingeniería, tú tienes todas las asignaturas troncales, pues que incluyen las matemáticas, la física, la química y este dibujo técnico. Entonces sí que está muy bien, por lo menos, poder aprovechar parte de ese conocimiento de bachillerato en la universidad para no darte ese primer golpe de realidad con las asignaturas que hay. Creo que mucha gente que elige esta carrera, a mí también me pasó. A mí también me pasó. Creo que a los tres nos ha pasado lo mismo. Venimos del bachillerato con biología. Eso es. No es todo el mundo, hay que decirlo, pero justo estos tres que están aquí hoy son del bachillerato con biología. Me gustaría, pues eso, también que lanzaseis un mensaje de qué se pueden esperar, qué se puede esperar una persona que entra en ingeniería química, desde bachillerato científico con biología o más el tecnológico. A ver, desde el punto de vista de lo que son las asignaturas, hablando únicamente de lo que es la teoría y la práctica de esas asignaturas, al final tú tienes tanto física como química que son, vamos a decir, idénticas en el primer año a lo que ya has cursado en bachillerato, con lo cual esa transición es muy similar. Es cierto que luego la parte de las matemáticas difiere muchísimo de lo que ya has visto, y el caso del que estamos hablando de dibujo técnico versus biología para poder entrar luego a la carrera es un golpe duro para la gente que no lo ha hecho, ya que al final tú necesitas tener una visión espacial muy grande para poder aplicar esos conocimientos en la parte de dibujo técnico. Si tú no lo has cursado nunca, si no recuerdo mal, desde cuarto de la ESO, no se hace nada obligatorio relacionado con dibujo técnico o similar, entonces es verdad que son conocimientos que tienes muy lejanos, y de no hacer nada al paso que das en la universidad, creo que es un salto muy grande, y sí que es verdad que puede costar esa asignatura. Es más, para nosotros y para el resto de compañeros que teníamos en la carrera, la gente que no había cursado dibujo técnico, era algo que se le atascaba bastante. Sí, bueno, al final hay que decir también que era una asignatura. En algunas universidades pues pueden ser dos, pero tampoco creo que sea un motivo de no entrar a la carrera por no tener nada. Dibujo. Tú, Irene, ¿en qué notaste el cambio más grande entre bachiller y las asignaturas de la universidad?
Pues en primero, bueno, en dibujo, lo que estábamos hablando, porque efectivamente yo tampoco cursé dibujo en bachiller, y en matemáticas es que no tenían absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto en el instituto. Entonces, claro, de repente te plantas a hacer álgebra, que álgebra creo que no se ve nada en instituto. Se ve álgebra, pero el álgebra que yo recuerdo del instituto eran ecuaciones de despejar la x, Bueno, sí, x pero al cuadrado, x al cubo y poco más. de repente te encuentras espacios vectoriales y dices, ¿y esto qué es? Claro, no te enteras ni Ni de nada. media. Pero bueno, pues eso, yo creo que el álgebra fue un choque bastante gordo. Y luego de cálculo, bueno, sí que, bueno, está bastante relacionado, es un poco más complejo, obviamente, pero sí que sigue un poco más la línea de lo que has visto en bachiller. Entonces yo creo que los golpes de realidad más gordos, dibujo y álgebra. Porque Vale. lo demás, si no recuerdo mal, era todo más o menos en la línea de... Sí, más ampliado, entiendo, que en bachiller, pero sí. ¿En qué momento se ven asignaturas de ingeniería química como tal? O sea, que dices, vale, esto es ingeniería química y no es tercero de bachillerato. A partir, yo calculo más o menos, cuando ya nos metemos de lleno en el asunto de lo que sería la ingeniería química real, yo te diría que es a partir de tercero de carrera. Vale. El primer y el segundo año son más bien asignaturas, vamos a decir, troncales, que son comunes para todas las ingenierías técnicas que hay que derivan de la rama de ingeniería industrial. Entonces, a partir de tercero de carrera es cuando ya realmente se ha especializado el currículo del grado y es más similar a lo que sería la ingeniería química real que no a una ingeniería troncal, por así decirlo. Vale, ¿qué asignaturas pueden ser esas de ingeniería química? ¿Alguna que recordéis con especial ilusión o cariño? Vale, pues no, te iba a decir al revés. Ah, bueno, o al revés. La puedes recordar con cariño, pero malo. Te iba a decir diseño de reactores. Vale. Que lo recuerdo que me atragantó bastante. Pero es una asignatura propia de ingeniería química, es muy específica. O sea, si tuviéramos que resumir lo que es ingeniería química en un par de asignaturas, Transferencia. yo diría diseño de reactores, transferencia de materia quizá, Sí. algo así, no sé. A ver, al final, la ingeniería química, cuando tú terminas la carrera, te das cuenta de que se resume en balances de materia y balances de energía. Y ese es el resumen de la carrera. Con lo cual, cualquier asignatura que esté relacionada con este tipo de balances es los fundamentos básicos de la ingeniería química. Pues puedes tener, por ejemplo, transferencia de materia, termotecnia, fluidotecnia, también tienes diseño de reactores, Química industrial. operaciones de separación. Hay varias asignaturas que van muy relacionadas y que se ven, pues eso, a partir del tercer, cuarto curso en la Universidad de Zaragoza. Vale. ¿En qué podríamos resumir que sabe hacer, aparte de balances de materia y energía, por intentar aplicarlo un poco a lo que es la realidad? ¿Qué podríamos decir que sabe hacer un ingeniero químico? Al final, un ingeniero químico, el trabajo principal que tiene como concepto es poder aplicar química de laboratorio a escala industrial, es decir, transformar una reacción en un proceso complejo con todos sus sistemas de seguridad, controles, etcétera, lo que haga falta, para que eso sea escalable a nivel industrial y económicamente rentable. Entonces, eso yo creo que es el objetivo de un ingeniero químico, saber poder aplicar este tipo de reacciones a una escala industrial. Que sea el objetivo no quiere decir que sea el trabajo diario. Vale, eso entraremos luego en un poco las salidas, posibles salidas y demás, porque considero que es una carrera que te abre muchos tipos de sectores distintos y me gustaría que en tu visión, Irene, en la carrera, ¿crees que realmente te prepara para trabajar como ingeniero químico? Te paro un segundo y te hablo a ti. Sí, a ti que estás viendo este podcast. Si estás viendo la entrevista y sigues con la cabeza hecha un lío sin saber qué estudiar, tengo una buena noticia para ti. Lo primero es decirte que ya estás dando tu primer paso para informarte sobre qué estudiar y eso es algo muy bueno. El problema es que nadie nos enseña a tomar esta decisión, no nos hacen las preguntas correctas y además siempre nos dicen, estudia algo que te guste, estudia algo que tenga salidas, pero
¿Y cómo sé yo eso? Para ayudarte con esto, he preparado una guía con las preguntas que a mí me hubiera gustado que me hicieran antes de elegir qué carrera estudiar. Son 12 preguntas que te harán reflexionar de verdad sobre lo que quieres o lo que debes estudiar. Abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace. Metes tu email y te llega la guía. Y si te ayuda, cada semana te mando lecciones de todos los invitados que pasen por aquí. Y ahora seguimos con la entrevista. No olvides que tienes el enlace en la descripción. Bueno, a ver, más o menos. Sí que te prepara en el sentido de que pues, te da unas bases teóricas, te enseña también a resolver problemas por ti mismo, que al final, quiero decir, es un poco lo que todos los ingenieros salen no tanto con conocimientos, sino sabiendo resolver problemas. Vale. Entonces sí, en ese sentido, claro que te prepara, porque el trabajar significa resolver problemas constantemente, pero no te da la receta, no te da las instrucciones como tal, no es un manual de instrucciones. Entonces, al final aprendes trabajando y aprendes... O sea, cuando tú entras a un puesto de trabajo es donde realmente aprendes. No habiéndolo estudiado, porque en tu trabajo no te vas a encontrar cosas, dices, pues esto lo di yo en la asignatura tal. No, eso no pasa. Es muy raro que pase. Vale. Hay una cosa que yo creo que debemos matizar, y porque cuando la gente escucha ingeniería química, quizá lo confunda con química. Me gustaría saber cuánta química hay en la carrera de ingeniería química. Hombre, pues ahí aún hay asignaturas, pero no es todo. Si contamos por número de asignaturas, si no recuerdo mal, asignaturas de química, vamos a decir, pura, sin que sea una aplicación a escala industrial, es decir, hablando únicamente de química molecular, por así química, decirlo, tendríamos no más de 4 asignaturas. Es decir, la mayor parte de lo que es las asignaturas del grado están enfocadas en otro aspecto, no únicamente en la química. Es decir, nosotros al final somos ingenieros industriales con una especialización en química, pero no somos químicos. Esa es la diferenciación que hay. Al final es entender la química desde la otra parte. Vale, ¿qué diferencia hay entre un químico y un ingeniero químico? Pues básicamente eso, que el químico se centra más en las reacciones a nivel laboratorio, a nivel molecular, que se puede obtener, o sea, obtención de productos a través de reactivos, pero no se preocupa de si el proceso es económicamente viable o si se puede escalar a nivel industrial. Entonces, el ingeniero químico lo que se ocupa es de esa reacción o ese proceso químico que se ha diseñado a nivel laboratorio, trasladarlo a nivel industrial para que sea viable económicamente, sobre todo. Vale. Hay una cosa que a mí me suelen preguntar y no sé qué opináis vosotros. Y es que hay gente que le gusta la química. De hecho, yo creo que tenemos algún compañero que empezó en ingeniería química pues porque no entraron en química y luego pues dicen, vale, pues química, ingeniería química es lo mismo. No sé si a una persona que le guste muchísimo la química puede estudiar ingeniería química y ser ingeniero químico. En mi opinión, creo que tiene que tener más gustos. Pues, por ejemplo, es muy importante una base de matemáticas y gusto por las matemáticas, porque hay muchas matemáticas, como habéis hablado. Pero no sé qué visión tenéis de soy una apasionada de la química, no entro en química, ingeniería química es mi segunda opción. Hombre, se te va a quedar un poco corto a nivel químico. Si realmente lo que te apasiona es la química, o sea, si te gusta así un poco y luego además se te dan bien las matemáticas y tal, me parece una opción estupenda. Pero si realmente tienes pasión por la química, me parece que se te queda un poco corta a nivel... Vale, o sea, puede ser que esté más relacionada a otra carrera quizá científica, que no sea ingeniería química, aunque tenga el mismo nombre de química y química, pero por ejemplo biología o todas estas nuevas que están saliendo de biotecnología, bioquímica y eso, ¿creéis que puede ser más acorde a lo que es investigación y demás? Yo creo que sí, que puede haber otro enfoque más adaptado a eso, a lo que es la investigación en aspectos químicos en otras carreras que no sean ingeniería química. En general, la ingeniería química, por lo menos desde mi experiencia y el resto de compañeros de carrera que he tenido,
no los he visto que se hayan enfocado principalmente en trabajar en un laboratorio, trabajar en investigación. Es una salida más bien industrial. Y es posible que en otras carreras, no quiero poner nombres tampoco porque no las he cursado y no sé muy bien realmente cómo funciona todo, pero quizá ciencia y tecnología de los alimentos sea un poquito más similar a química y también tienes esa visión un poco más externa al laboratorio, tienes varias opciones. Y, pues, por ejemplo, biología o otras de este estilo pueden estar más relacionadas si te gusta la química y no has podido entrar en química, y creo que pueden ser más adecuadas para esas personas. Vale, en cuanto a prácticas de laboratorio que vosotros recordéis, ¿hay muchas prácticas de laboratorio en general? Hombre, sí que hay bastante. O sea, Si es que yo recuerdo varias asignaturas. Sí, o sea, dentro de alguna asignatura tenías como una parte de prácticas de laboratorio y luego además había, creo que, si no recuerdo mal, 2 asignaturas en concreto que eran única y exclusivamente prácticas, ¿no? Laboratorio, sí. Experimentación en ingeniería química estaba 1 y 2. Y luego aparte estaba la asignatura de control, de simulación, que también era una asignatura entera, todo práctico. Sí, que no es de pipetas como tal de química, pero sí hay mucha práctica. Al final, dentro de la carrera, vamos a decir que el 90% de las asignaturas tienen su parte práctica. Es decir, aparte de darse los contenidos teóricos de la asignatura, luego también se dedican unas horas a trabajar en el laboratorio y ver las cosas un poco más aplicadas. No solo ver la parte teórica, sino también entender por qué esa parte teórica es así y cómo funciona. Entonces, ya te digo, creo que aproximadamente el 90% de las asignaturas tenían su parte práctica. Algunas más, otras menos. Y como comentaba Irene, había asignaturas enteras dedicadas exclusivamente a hacer prácticas, sin parte teórica. Sí, pero que no eran solo prácticas de laboratorio, como has dicho antes, sino que también podía ser unas prácticas de simulación en un ordenador o sea, sí, cosas más diferentes que no era ponerte la bata, las gafas y hacer una valoración. Vale. Vamos un poco con qué pasa después de terminar la carrera. Vosotros no habéis hecho un máster, pero quiero que me deis vuestra opinión de si después de la carrera de ingeniería química hace falta un máster o no hace falta, o es mejor empezar a trabajar y luego especializarse con un máster o sin un máster. ¿Qué opciones hay una vez terminas la carrera de ingeniería química? ¿Qué puedes hacer? Desde mi punto de vista, creo que una vez que terminas la carrera, más allá de que tengas 2 opciones, tienes que pensar y ver qué es lo que quieres hacer en el futuro, qué es lo que realmente te interesa. O sea, ¿te va a interesar seguir en la universidad, continuar con investigación, hacer un doctorado, ser profesor o docente dentro del mundo universitario, o te va a interesar salir al sector privado y trabajar fuera de ahí? Entonces, una vez que tú tienes esa decisión tomada, que en mi caso fue que quería salir al mundo externo, ver un poco cómo funcionaba el mundo laboral fuera de la universidad, porque al final dentro de la universidad lo vas conociendo un poquito, a pesar de que no lo tocas, pero lo vas conociendo en los años que estás dentro. Y eso, entonces yo tomé esa decisión, con lo cual está, como bien dices, las 2 opciones de el máster para especializarte un poquito más en este asunto o salir directamente a buscar cosas. Yo decidí que no quería hacer el máster porque veía que había suficiente oferta de trabajo como para no necesitar un puntito más de especialización a la hora de conseguir un trabajo. Y mi decisión fue hacer unas prácticas cuando terminé la universidad. A mitad de camino entre terminar, justo cuando estaba haciendo el TFG, yo empecé unas prácticas en una empresa y las terminé una vez ya había terminado la universidad. Y creo que es un buen paso para tomar el camino que yo tomé. Implantarte dentro del mundo profesional gracias a unas prácticas y con ellas ver un poquito qué intereses se puede generar. En mi caso, esas prácticas fueron dentro de un departamento de I+D, dentro de la industria papelera. Y yo descubrí que a raíz de ahí, pues me gustó ese mundo industrial, ver un poco también la investigación, pero a escala industrial, enfocada a obtener resultados en mejorar la producción, en obtener nuevos productos. Y luego también vi la parte de producción industrial que también me gustó mucho, con lo cual para mí creo que no es necesario el máster en función del camino que yo tomé. Pero hay otras opciones que sí que requerían el máster, como por ejemplo puede ser la investigación para ya acabar de docente dentro de la universidad. Vale, en tu caso, Irene, ¿cómo fue un poco ese proceso al terminar la universidad? Pues fue bastante parecido. El último cuatrimestre me quedaba el TFG y un par de asignaturas y entonces decidí empezar unas prácticas en una empresa y a raíz de ahí pues
me contrataron en la misma empresa una vez ya terminado el TFG y eso. Y ya pues me quedé trabajando y tampoco vi que no era necesario tener ningún máster para trabajar. Pero bueno. Vale. O sea, especializarte con el propio trabajo, ¿no? Eso una vez es. entras en el sector, en tu caso... Eso es. En mi caso fue una vez entré en el sector, me especialicé y Vale. y continué trabajando. Pero no descarto tampoco en un futuro, si el trabajo me lo exige, especializarme un poco más cursando algún máster. Vale. Aquí hay una cosa que me gustaría puntualizar y es que ingeniería química te habilita para firmar proyectos de química, ¿vale? Que creo que hay un poquito de confusión con eso. Hace un año o dos salió una noticia de que había ingenierías que no eran habilitantes. La gente estudiaba, por ejemplo, ingeniería aeroespacial y luego salían de la carrera y no podían firmar ningún proyecto porque no era una carrera habilitante. Pero creo que esto es importante saberlo antes de entrar en la carrera, no una vez la terminas. Entonces, hasta donde yo sé, ingeniería química entra dentro de la rama industrial, como has comentado antes, y no te permite firmar todos los proyectos como industrial, pero sí te permite firmar proyectos con el grado sin el máster, especializados en química. ¿Vosotros creéis que sería una buena opción al terminar la carrera hacer o el máster de ingeniería química o el máster de ingeniería industrial para firmar todo tipo de proyectos? Pues en este caso es lo que te comentaba antes. Tú tienes que tener claro lo que quieres hacer en el futuro. Entonces, el tema de firmar proyectos puede ser interesante para una persona que tenga interés en el diseño de nuevas plantas industriales, diseño de, por ejemplo, edificación. Entonces, en este aspecto sí que puede resultar muy interesante el máster porque tendrías esa opción de trabajar con plenas facultades dentro de cualquier empresa. No tendrías esa limitación. Pero para luego lo que es el mundo real, cotidiano, de una inmensa mayoría de ingenieros químicos, no es necesario firmar ningún proyecto. En mi caso no he tenido que firmar ningún proyecto nunca jamás, con lo cual no he necesitado ese máster habilitante, que en este caso sería el de ingeniería industrial. El de ingeniería química lo único que te permitiría es facilitarte a la hora de firmar proyectos y que te los acepten siempre, pero realmente con el grado ya podrías firmar esos proyectos siempre hablando del ámbito de la química, dentro de los procesos químicos que puede haber en la planta, y no tendrías mayor problema, o sea, con el mismo grado ya podrías hacerlo. Si es verdad que tú tienes una limitación al no tener el máster de ingeniería industrial, no recuerdo ahora mismo los valores, pero es cierto que tú no podrías firmar proyectos de más de X potencia. Es decir, una planta de 400 megavatios tú no la podrías diseñar y firmar, pero sí que podrías hacer pequeñas instalaciones o incluso grandes instalaciones, depende de si cumplen estos requisitos, siempre dentro de lo que son tus conocimientos o tu sector, es decir, de la parte química que influye en las plantas. O sea, digamos que no se puede firmar el proyecto como tal porque no estás habilitado. Esto es como un médico que si no tiene el MIR no puede ejercer de médico, aunque puede investigar, digamos. Pero realmente te aporta algo. ¿Crees que te aporta algo poder tener la habilitación, ¿no? para firmar? Hombre, sí, o sea, si te vas a dedicar a ello, obviamente sí que te aporta el poder firmar cualquier proyecto cualquier proyecto dentro de la química, obviamente, pero de cualquier dimensión. Vale. Pero lo que hemos comentado antes, solo si te vas a dedicar a ello. Claro. Entonces, O sea, si de repente te vas a... Igual a nivel laboral, igual habéis notado que se demanda o algo así, no lo sé. En mi caso no. No, en mi caso tampoco, porque normalmente los proyectos los firman ingenieros civiles. Vale. Al menos donde me estoy moviendo yo. Vamos ahora con eso. Pero- Quiero que me contéis en qué sectores puede trabajar un ingeniero químico. Bueno, yo estoy trabajando en el sector de la construcción y por eso comentaba que lo que estoy viendo yo es que los proyectos van todos firmados por ingenieros civiles. Y un poco ahí, tu rol, ¿cuál sería? Estoy trabajando como técnico de calidad y medio ambiente en una obra de Vale. edificación. ¿Y ahí qué funciones tienes que desempeñar? Pues básicamente es el controlar que la calidad a lo largo de todo el proceso de construcción de la obra, a lo largo de toda la obra se va cumpliendo a nivel, calidad y medio ambiente sobre todo, normativas,
controles de los materiales, ensayos para, bueno, básicamente pues eso, verificar que todo se realiza correctamente. Vale, ¿y sueles trabajar en equipo? ¿Trabajas tú sola? Es un poco, o sea, entiendo que estás trabajando en la obra como tal y hay, o sea, no sé si trabajas con más gente. Sí, o sea, el departamento de calidad somos 3 personas. No sé si... Entonces, depende de las dimensiones de la obra. O sea, esto cada empresa. Sí, cada empresa no, es que es cada Según- obra. según el proyecto, Según el entiendo. proyecto, Vale. efectivamente. Según las dimensiones del proyecto y las demandas que exija, Vale. se necesita más o menos gente a la hora de controlar la calidad. Si es una obra muy pequeña, de, yo qué sé, una unifamiliar, pues yo creo que una persona es más que suficiente. Pero si es un proyecto más grande, que además que tiene una duración prolongada en el tiempo, pues sí que es necesario tener a más gente porque demanda, o sea, el propio proyecto demanda... Claro, ¿y también son ingenieros químicos con los que trabajas? Una sí y el otro no. Vale, o sea que tú te juntas en verdad con todo tipo de ingenieros, no solo con químicos, como has dicho, civiles. Sí, eso es. Em, También con arquitectos, Vale. ingenieros industriales, Vale. un poco de todo. En tu caso, Mario, En mi caso trabajo en un sector completamente diferente al de Irene. Yo trabajo dentro de, vamos a decir, el mundo industrial en general. Desde mi trabajo nos enfocamos en el tratamiento de las aguas industriales, ya sea tanto las aguas de captación de las plantas, es decir, la toma de agua del río para luego suministrar al resto de puntos de la planta, o los propios procesos dentro de la planta, ya pueden ser ósmosis, el tratamiento interno de las calderas o los circuitos de refrigeración que tienen en las plantas y las aguas de vertido, es decir, todo lo que sería el ciclo del agua dentro de una industria. Entonces, bueno, pues dentro de mi mundo sí que nos movemos muchos ingenieros químicos. Dentro de mi empresa, compañeros míos, hay mucho ingeniero químico. Y también hay otro tipo de especialidades como químicos, biólogos incluso. Y eso, yo me dedico a lo que es la parte técnica comercial de este sector. Y bueno, pues vas viendo un montón de diferentes sectores dentro de los que necesitan tratamiento de aguas. Y al final te das cuenta que dentro de las salidas que hay muchas, porque a cualquier cliente que vas hay ingenieros químicos, ya sean plantas termosolares de generación de energía, ya sea industria de la automoción, ya sea industria de la alimentación. Hay un montón de tipos de industrias en las que al final encuentras ingenieros químicos y en puestos muy variados. Ya puede ser como por ejemplo el caso de Irene, un departamento de calidad, en el departamento de producción. En cualquier tipo de división de dentro de la empresa puedes encontrar ingenieros químicos. sí que no tiene que ser solo el diseño como tal de reactores, que era lo que hablábamos antes, ¿no? De una planta química, pues eso, una fábrica, pues yo que sé, de jabones o algo así, que es más industria química. Y ahí mejorar procesos, no solamente se limita a eso, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Irene, estás en un sector que no tiene nada que ver con química. Sí que es verdad que tu caso es un poco más de química por el tratamiento de aguas, todo este tema sí que es de química, pero el tuyo nada. No, nada que ver. ¿Tú crees que un ingeniero químico podría caber en cualquier lado? O sea, que es a nivel de salidas, ¿un ingeniero químico está preparado para trabajar donde le pongan? Sí, más o menos sí. O sea, Aunque no tenga nada que ver. a ver, obviamente, joder, un cierto criterio, Vale. creo yo. O sea, no te vas a poner, yo qué sé. Pero sí, yo creo que más o menos podemos encajar en cualquier sitio. Ya, bueno, lo he comentado antes, que al final la carrera te da herramientas para resolver problemas. Problemas hay en todos lados. Entonces, Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero, ¿qué creéis que hace diferente a un ingeniero? Yo lo tengo claro. Yo, si queréis, os doy mi respuesta. ¿Qué hace diferente a un ingeniero de, vamos a decir, el resto? Sin decirles, sin ponernos por encima de ellos. Pero sí considero que tienen unas habilidades que otras personas, simplemente por lo que han estudiado, no tienen. Que algunos la pueden tener, está claro, pero considero que la carrera de ingeniería química te prepara para, como tú has dicho, resolver problemas de una forma que otras carreras no lo hacen. No sé si creéis que hay algo que diferencia a un ingeniero del resto.
como tal, directamente probablemente no podría decirte nada, porque al final también va muy dentro de cada persona cómo actúa dentro del mundo laboral y cómo se enfoca. Pero yo sí que me he dado cuenta muchas veces de que cuando hablo con diferentes ingenieros químicos en diferentes industrias, al final veo que un ingeniero ve un problema y ve muchos focos de este problema. Es decir, entiende el proceso en su totalidad y es capaz de comprender que si yo tengo este tipo de problema aquí, el problema me puede venir de aquí o de aquí o de otro lado. Pero entender un poco todo lo que es el proceso en conjunto. Y he visto que otro tipo de perfiles dentro de la industria son capaces de entender el problema, pero no son capaces de entender el foco del problema, el origen. No son capaces de entender el conjunto del proceso en general. Vale. ¿Qué opinas parecido? Sí, a ver, yo es que tampoco he tenido mucha relación con otros ingenieros químicos, digamos. Bueno, sí, pues mi compañera de calidad es ingeniera química, pero no he tenido tampoco mucho trato con ingenieros químicos en la industria, entonces no he tenido esas experiencias. Pero vamos, sí que es cierto, o sea, estoy de acuerdo en eso, en que tenemos la capacidad como de comprender el conjunto y no centrarnos solo en el problema. No es A me provoca B, sino B igual está provocado por A más C más D, o sea, en fin, Sí. cualquier montón de historias. Eso sí que Vale. lo veas. Yo lo que he notado es que a nivel de razonamiento, de pensar, veo diferencias, pero incluso en la personalidad, en el día a día. O sea, no solamente ya en el trabajo, sino que veo otras personas que igual no han estudiado una carrera, digamos, más científica o técnica, sino que han estudiado algo más relacionado con humanidades, cosas así. Y sí que veo una diferencia en la forma de pensar, simplemente en cómo, lo que habéis dicho, ¿no? Cogen un problema y lo estructuran de tal forma que a mí me pasa mucho que digo, joder, no estamos pensando igual, pero porque yo estructuro los problemas de una forma y otra persona puede pensar más allá. Me gustaría saber vuestra opinión sobre si realmente esta carrera está valorada, tiene salidas y... Sí, básicamente si tiene salidas y si puede haber otro perfil que nos pueda sustituir como ingenieros químicos. Bueno, salidas yo creo que tiene muchísimas. Lo que hemos estado comentando un poco antes. O sea, se pueden encontrar ingenieros químicos en un montón de tipo de sectores, un montón de industrias diferentes y o sea, hay un montón de puestos diferentes también. Entonces, salidas yo creo que hay las que te puedas imaginar y más. ¿Otro perfil que nos pueda sustituir? Pues no lo tengo yo muy claro. Quizá un ingeniero industrial, porque es como lo más general. O sea, un ingeniero industrial, o sea, es nosotros sin la especialización. Exacto. Entonces, bueno, si se hace una especialización de otro tipo máster o algo así, pues bueno, podría ser. Pero no lo tengo yo muy claro. Al final, la sustitución directa como tal no la podrías llegar a encontrar en ningún sitio. Si llega a haber ese tipo de sustitución directa, probablemente es porque nosotros como ingenieros químicos estamos trabajando en un sector que no nos pertenecería directamente. Es decir, yo estoy haciendo las funciones, por ejemplo, de una persona de ciencia y tecnología de los alimentos, porque puede encajar bastante bien nuestro perfil dentro de cierto tipo de trabajos dentro de lo que a ellos les correspondería. Sí. Entonces, no es como tal que te sustituyan, es porque tú te has metido en un sitio donde no te tocaría, vamos a decir, originalmente. Como tenemos tantas posibilidades de trabajo y de puestos dentro de las empresas, es posible que tú al final acabes haciendo algo que no es lo que teóricamente imaginabas como ingeniero químico. Lo que dice Irene, probablemente la sustitución para nosotros sería la parte industrial, que al final es lo mismo que nosotros, pero sin la especialización en química. Y como ella comentaba antes también, al final, esto es lo de siempre, tú a trabajar aprendes trabajando. Entonces, tú puedes hacer cualquier tipo de puesto y te costará más o te costará menos, pero tú tienes una base técnica que te va a permitir desempeñar tus funciones de manera adecuada. Y cualquier otro tipo de ingeniero probablemente a la inversa pueda hacer lo mismo. Todo aquel que derive de la rama industrial tendría opciones más o menos similares, siempre y cuando la especialización no sea muy alta y no se requiera un perfil pues, de ingeniero químico. Vale, vamos, yo opino igual. Creo que la única
persona que nos podría sustituir es un ingeniero industrial con mucha experiencia en un sector químico, pero si no, tengo muchas dudas. O un químico, pero que ha hecho un máster en ingeniería en ingeniería química, que entonces al final es un ingeniero químico. Por tanto, no sería lo mismo. Me gustaría hablar del tema de prácticas y empezar un poquito en el mundo laboral. ¿Vosotros creéis que es mejor empezar en una empresa grande? Porque muchos ingenieros se ven, pues eso, en esa situación de tengo que elegir prácticas y no sé si ir a una empresa más grande, que me dé igual más nombre, o una más pequeñita, que pueda haber un poco de todo. No sé qué opinión tenéis ahí o cómo lo habéis podido vivir vosotros. A ver, yo creo que depende un poco pues de lo que busques. O sea, si tú buscas un tipo de puesto en concreto y resulta que una empresa grande te lo ofrece, pues hombre, igual sí que es interesante, pero es mucho más probable que te contraten después de pasar el periodo de prácticas en una empresa pequeña que en una empresa grande. En una empresa grande hay mucha más rotación. O sea, cogen a la gente de prácticas prácticamente todos los meses y hay mucha rotación de personal. Entonces, sí, obviamente te va a dar un nombre. Bueno, te va a dar un nombre. Es algo que puedes poner en el currículum y siempre suena bien. Pues he trabajado en, yo qué sé, Repsol. Pues hombre, vale. Pero si no te has quedado, unas prácticas, poco nombre en el currículum te va a dar. O sea, Sí, porque al final son unos meses, ¿no? O sea, claro, son unos pocos meses. Vale. Entonces, depende, pues eso, de lo que priorices. Si justo, pues eso, hay un puesto en concreto que te interesa un montón, o bueno, muchas empresas grandes tienen programas de recién graduados, que es un periodo de prácticas y luego sí que te prometen o te ofrecen una posibilidad real de contratación. Es verdad que va a ser más complicado con una empresa pequeña porque vas a competir con más gente. Porque normalmente esos puestos contratan, me lo invento, pues yo que sé, a 10 personas y se quedan 2. Y en una empresa pequeña contratan a 1 y si lo hace bien, se queda. Entonces, bueno, depende un poco de tus aspiraciones, tus aspiraciones a futuro y lo que valores tú en ese mismo momento. Sí, en mi caso yo hice unas prácticas durante el periodo de la universidad, es decir, entre cursos, un verano, y es cierto que, por ejemplo, en esas prácticas no había posibilidad de quedarte en la empresa, porque al final era un poco cubrir las vacaciones del personal que había en la empresa. Pues cogían a gente de prácticas para dar un poquito de soporte pues, mientras la gente se estaba yendo de vacaciones en verano. Y luego las que he comentado antes, las prácticas en el departamento de I+D, que esas en concreto a mí sí que me abrieron un poco las puertas ya luego de cara al mundo laboral. Pero desde mi punto de vista, al final lo más importante de las prácticas es que creo que es algo muy útil, creo que es algo que, aparte de las opciones que te da la propia universidad, por ejemplo, a nosotros en la Universidad de Zaragoza teníamos un listado de empresas que buscaban gente de prácticas, pero aparte también las puedes buscar tú. Y yo lo que recomendaría es buscar una empresa que te guste, pero sobre todo buscar un puesto que te guste. No solo enfocar tus prácticas por el nombre de la empresa, porque al final la empresa, como dice Irene, puede ser muy grande, pero no te garantiza que te va a contratar. Y son 4 meses en el currículum. Tampoco es algo que vaya a llamar la atención excesivamente de otras empresas en procesos de selección posteriores. Al final tú tienes que buscar algo que te llame la atención, que te guste y que de verdad te dé sensaciones de lo que te gustaría hacer en el futuro. Las prácticas es simplemente, vamos a decir, una demo de lo que es la vida laboral. Entonces tú tienes que buscar diferentes cosas que te puedan cuadrar o que pienses que te van a gustar para ver si de verdad te gusta o no. Y yo a lo que animaría es a la gente a hacer prácticas desde el momento en el que puedan hasta el momento en el que terminen la universidad. Es decir, probar diferentes cosas para que realmente vean cómo es el mundo laboral y qué tipo de departamentos o sectores les puede interesar más. Yo estoy bastante de acuerdo con vosotros y en elegir bien esas prácticas, porque si no las aprovechas ya que las tienes, pues las has cagado, así diciéndolo mal, pero las has cagado porque pocas veces te van a contratar sin experiencia y solo en la universidad tienes la oportunidad de hacerlo. Entonces creo que debes aprovechar esa primera oportunidad eligiendo, pues eso, dentro de lo que decís, ¿no? Según el momento y según lo que tú creas que puede ser mejor para ti, pero sí, elegir con un poquito de cabeza. ¿Cuál creéis que es el techo de un ingeniero químico? A nivel laboral, rangos, eso. ¿Cuál creéis que puede ser el techo
de un ingeniero químico? Es opinión, ¿eh? O sea, al final no No es... lo sé. A ver, dependiendo de a qué tipo de sector te quieras dedicar, si es o a la investigación o a la docencia o al mundo privado, al sector privado de las empresas. En el sector de las empresas, al final, tú con tu formación y la proyección que puedas llegar a tener dentro de la empresa, podrías llegar a los puestos de dirección más altos. Eso no habría ningún problema. Es más, estoy seguro que hay muchos ingenieros químicos, a pesar de que no es una carrera que tiene tantos años de vida como podría ser otro tipo de ingenierías o química, Sí. que aún así hay gente que ha estudiado ingeniería química y que está en puestos de dirección en muchos sitios. Y luego si vas por la rama de la docencia, pues al final el techo entiendo que sería llegar a ser catedrático o puestos de relevancia dentro de una universidad. En ese aspecto no lo tengo muy pensado porque no es mi objetivo ni mi camino, pero es cierto que también puedes ir por ahí y al final puedes llegar a esos puestos. Sí. ¿Tú crees, Irene, que un ingeniero químico está preparado para dirigir, digamos, una empresa, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, a ver, bueno, no preparado directamente salido de la carrera, obviamente no, pero sí, yo creo que con los años puedes tener una proyección laboral que derive en eso, sin ningún tipo de problema. Vale. Hay una pregunta que me gusta hacer para ir terminando, y es que si os encontrarais a vosotros mismos con 18 años entrando por la puerta de la universidad, ¿qué le diríais a Mario y a Irene de 18 años? Uf. Yo creo que lo tengo claro. Al final son las cosas que más he visto necesarias cuando vas a salir al mundo laboral y que nadie te ha contado nunca. Y al final, una de ellas es, tienes que tener un muy buen nivel de inglés desde el inicio y es muy importante que lo hagas durante el proceso de estudiar en la universidad porque, aunque parezca que no, todavía tienes tiempo. Cuando empiezas a trabajar el tiempo libre se va reduciendo mucho. Entonces, cuando estás dentro de la universidad es muy importante que aprendas inglés. Y es algo que a mí me hubiera gustado que me hubieran remarcado más para luego no tener que salir al mundo laboral y ver la realidad de que pues a veces hay carencias en ese aspecto. Y luego, por otra parte, lo que he comentado antes. A mí me parece muy importante que durante la carrera se hagan las prácticas. Se hagan prácticas, se descubra, se interese la gente por diferentes sectores para ver realmente qué es lo que te gustaría hacer después. Y luego, en el tema académico, a mí es verdad que me hubiera gustado que alguien me indicase cómo estudiar bien las cosas dentro de la universidad. Esto cada persona llega con unas capacidades o unos hábitos de estudio diferentes y en mi caso no tenía el hábito diario de estudio y luego en la universidad es verdad que tienes que estudiar a diario y no se pueden dejar las cosas para mañana, tienen que hacerse hoy. Y es algo que es bueno para de cara al futuro, a tu futuro laboral, que también entiendas que las cosas no se pueden dejar para mañana, que las tienes que empezar a hacer hoy. Tú, Irene, ¿qué le dirías a...? Estoy bastante de acuerdo, pero claro, yo el tema, tengo por suerte, el tema de inglés y el hábito de estudio yo ya lo tenía cubierto. Entonces, pero lo de las prácticas sí, yo es verdad que echo de menos haber hecho prácticas en otro tipo de puesto. O sea, que al final empecé a hacer prácticas en un puesto similar al que tengo yo, de tema de calidad, y dio la casualidad que también que me gustó el mundo, pero es cierto que una vez empiezas se te encasilla muy rápido en ese tipo, en un puesto. O sea, tú empiezas a trabajar en un puesto, es que es bastante, bueno, a ver, no es muy difícil, pero se te encasilla rápido y es complicado cambiar. Entonces sí que me hubiera gustado hacer prácticas en otro tipo de puestos o en otro tipo de sector. La verdad, eso sí. Haber empezado a hacer prácticas un poco antes, porque yo las empecé que estaba ya a punto de terminar. Vale. No sé si hay algo que me haya dejado así que creéis que es importante comentar. Yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que es la carrera, de un poco las salidas, hemos hablado de vosotros, hemos hablado de consejos para ingenieros. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo. No sé si hay algo especialmente... Yo creo que está todo más o yo creo menos que lo hemos cubierto. resumido muy bien. Al final, lo que le tiene que quedar claro a la gente es que la ingeniería química es una carrera que está basada en ingeniería industrial y que el objetivo de ella no sería trabajar en un laboratorio, sino sería entender a gran escala cómo funciona cualquier tipo de industria. Puedes trabajar en cualquier sector. Pues chicos,
Ha sido un placer por nuestra parte haberos podido entrevistar. Por mi parte ha sido un placer aún mayor, porque tenía ganas de hacer esta entrevista, la estaba guardando un poquito para hacerla con mis amigos al final. Así que os agradezco un montón que hayáis venido. Muchas y gracias esperemos que ayudéis a mucha gente. Gracias, Jorge. Gracias. Adiós. Hasta luego.